pasada les cuento, escuché una historia de persecución que venía de la Rusia comunista, de un libro, La locura de la obediencia, de Nick Ratken. Este autor del libro dice que él estuvo unas semanas ahí en Rusia. Es un hombre que se caracteriza por ir a lugares donde hay persecución y escribe. Y fue a Rusia para entrevistar a un grupo de pastores que estaba sufriendo, que estaba pasando persecución, que había sufrido. Y él pasó varias semanas ahí. Y al final de esa semana él se reunió con algunos pastores. Y dijo, hay algo que no entiendo, le dice él a estos pastores, ¿no? Ustedes me han hablado de su sufrimiento, ustedes me han hablado de lo difícil que la han pasado, esas historias increíbles que es difícil de pasar, de ponerlas en palabras, de lo que Dios ha hecho en medio de ustedes, en medio de esa severa persecución. Me han hablado del poder de Dios para trabajar en medio de todo esto, y hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué es que ustedes no han escrito estas historias? ¿Por qué no las han publicado? ¿Por qué no la recopilaron y de alguna manera la pusieron en conocimiento de otras personas? Y esto es tan extraordinario. ¿Por qué? Él no entendía, ¿no? Pero pregunta esto y parece que los pastores nos han aludido, no, estaban ahí como si nada. Y él notó que parece que no le entendieron, pero finalmente un pastor anciano, maduro, lo tomó del brazo, lo llevó hacia una ventana que daba al este, donde viene el sol, donde sale el sol, ¿no? Y le habló de su familia, este pastor, al escritor del libro. Y le dice al escritor del libro, al que hizo la pregunta, ¿por qué ustedes no recopilan todo esto? ¿Por qué no lo escribieron? ¿Por qué no lo hicieron conocido, no? Y él le preguntó, ¿cuántas veces usted tiene hijos? Le dice primero. Sí, tengo hijos. Sí. Les pregunto esto. ¿Cuántas veces, dice este pastor al escritor del libro, cuántas veces usted ha despertado a sus hijos en la madrugada y los ha llevado a una ventana que dé al este, donde sale el sol, y les dijo, muchachos, despierten, prepárense, porque esta mañana yo quiero que vean la salida del sol. Yo quiero que lo vean, para esto los despierto, para que ustedes vean este acontecimiento de la salida del sol. ¿Cuántas veces hizo esto? Los llevó a la ventana del este, donde sale el sol, y les dijo, miren. Él lo miraba, el escritor del libro lo miraba, no entendía mucho. Y cuando le termina a este pastor anciano de hacer estas preguntas, él le dice, bueno, en realidad no entiendo la conexión. Yo le estoy preguntando si ustedes, ¿por qué no recopilaron? ¿Por qué no publicaron todo esto? Realmente yo nunca lo hice eso. Y es más, mis hijos creerían que estaría loco si lo levanto. Levántense por la mañana, vayan a ver ahí la salida del sol. Pensarían que estoy loco. Este pastor anciano lo miró, sonrió, asintió con la cabeza. Hizo una postura como diciendo, dijiste algo, wow, muy profundo. El escritor del libro sigue, todavía no entiendo la conexión entre la pregunta que yo le hice de por qué no han publicado sus historias y lo que usted me está diciendo. Estoy totalmente confundido. Entonces el pastor Maduro le dice, claro, usted nunca haría eso con sus hijos, ¿no? Porque la salida del sol todas las mañanas es un evento normal, un evento ordinario, un evento esperado, un momento de cada día, no es nada extraordinario, es algo que todos esperamos con normalidad, es algo ordinario, algo que sucede. Entonces le dice, bueno, así es la persecución para nosotros. Un evento normal, natural, ordinario, de todos los días. Es tan común para nosotros, es la manera en que Dios trabaja en nuestro entorno, en nuestro medio, que no tenemos la necesidad de publicarlo, de contarlo, porque es lo común. Nosotros no escribimos acerca de esto porque estas cosas son tan normales como el sol que sube cada día del este. ¡Wow! Realmente yo tampoco entendía lo primero cuando este anciano lo llevó a la ventana y le dijo, mirá cómo sale el sol, o hiciste eso con tus hijos, les mostraste. Es tan normal como el sol sale del este que nosotros no lo hacemos. Pero hoy realmente la iglesia necesita escuchar historias de persecución. Los pastores necesitan preparar
a las iglesias para la persecución. Ya no sabemos, Dios es soberano, lo hace como Él quiere, pero voy a citar un comentarista que dice, un pastor latino comentarista de esta parte del mundo, de nuestra parte del mundo, dice, dentro de no mucho tiempo nosotros tendremos que vivir lo que algunos países de Europa y aún Estados Unidos y el Canadá ya comenzaron a vivir. No estamos pensando en países totalitarios, ¿no?, de gobiernos de facto, estamos hablando de países libres, demócratas. ¡Wow! Y continúa este pastor diciendo, ¿quién hubiese pensado jamás que Suecia, un país de la Europa libre, iba a encarcelar a un pastor ya hace varios años atrás por haber predicado desde la palabra de Dios que la homosexualidad es pecado conforme a lo que Dios dice? ¿Quién hubiese pensado que Canadá pondría un pastor en la cárcel por predicar durante la pandemia un domingo por la mañana? ¿Quién diría que Estados Unidos también ha tratado de hacer eso con varios pastores? 20, 30, 40 años atrás no nos hubiéramos imaginado. Y nosotros aquí en Argentina podemos decir que para el mal, en todo este avance progre, somos los más avanzados en Latinoamérica. No estamos lejos de eso. Veía un videíto en la semana donde una mujer creyente iba a orar enfrente de un abortorio, donde hacen abortos, en voz alta, en Gran Bretaña. Venía la policía, se la llevaba. Volvía a orar, venía la policía, se la llevaba. En un momento dice, bueno, para que ya no me lleve más presa, nada, fue y oraba, pero en su mente. Y la policía ya la conocía. Bien, ¿y si usted está orando? Maybe, dice, puede ser. No quería mentir tampoco, ¿no? Pero puede ser. Presa, marche presa de nuevo. Ni siquiera en su mente la dejaban orar. Mirá cómo está Gran Bretaña. Nosotros comentamos, no hace mucho, ya hace 130 años partido de este mundo, ahí en Gran Bretaña, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Ahí la cuna de grandes avivamientos, de los puritanos, Gran Bretaña. Están persiguiendo de esa manera. No pueden hacer ninguna manifestación pública en el nombre de Cristo, orar, nada de eso. Estos pastores en Rusia estaban viviendo eso. Y es lo que estaba pasando en los lectores, en las iglesias a las cuales Pedro le está escribiendo. Por eso puse todo este ejemplo. Recuerden, es una carta que Pedro los está preparando para la persecución si es que ya no estaban siendo perseguidas. Meses después de escribir esta carta, Pedro partiría de este mundo de una manera, siendo un mártir, siendo crucificado cabeza abajo por la causa de Cristo. Así que eso es lo que está pasando y él le habla de esto. En ninguna parte de la carta él dice, oren, ayunen, hagan, declaren, confiesen y se va a ir la persecución. Va a cesar la persecución. No, si es la voluntad de Dios, por un poco de tiempo ustedes van a padecer, pero háganlo bien, glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Un comentarista, Francis Schaeffer, algo así es el apellido, dice lo siguiente, ya escribió hace varias décadas atrás sobre esto. En el antiguo Israel, cuando la nación se había apartado de Dios y de su verdad y sus mandamientos, como se dan en las Escrituras, el profeta Jeremías gritó que había muerte en la ciudad. Estaba hablando no solo de muerte física en Jerusalén, sino también de una muerte más amplia. Debido a que la sociedad judía de esa época se había alejado de lo que Dios les había dado en la Biblia, había muerte en la polis, o sea, en toda la sociedad, es decir, muerte en toda la cultura y en toda la sociedad. En nuestra época, sociológicamente, el hombre destruyó la base de lo que daba la posibilidad de libertad sin anarquía. Los humanistas han estado decididos a darle muerte al conocimiento de Dios y al conocimiento de que Dios no ha guardado silencio, sino que ha hablado en la Biblia y por medio de Cristo. Ellos han estado decididos a hacer esto a pesar de que la muerte de los valores ha llegado con la muerte de ese conocimiento. Sociedades enteras que se levantaron, aunque no creyentes del todo, 100% cristianas, pero que se levantaron basados en principios bíblicos. Hasta la década del 60 en Estados Unidos se leía la Biblia en las iglesias. Dejaron todo eso, ahora ya se está yendo al otro extremo, están prohibiendo eso y atacando a la iglesia por eso. Los creyentes de la época, una vez más, de Pedro, que vivían en el Imperio Romano, enfrentaban esa misma clase de degeneración y depravación que asaltaban a las iglesias.
No obstante, ellos enfrentaban, a comparación nuestra, acá o en el mundo occidental, una persecución bien abierta, hasta la muerte, no como los que estaban en Rusia que yo les comenté. ¿Sí? Hay lugares en el mundo todavía que está pasando esto. Ahora, esto fue lo normal. La iglesia nació en persecución, siguió en persecución, creció en persecución y sigue hasta el día de hoy. No hubo un momento desde Hechos 8 que la iglesia en un lugar del planeta no haya padecido la persecución. Y este bosquejo que le voy a dar ahora tiene que ver con esto, que este pasaje habla a todos los que viven de una manera santa, siguiendo al Señor, en una cultura hostil e impía que la persigue. El apóstol Pedro acá ofrece por lo menos 5 principios que los creyentes debemos comprender para equiparnos y defender la fe contra la amenaza de un mundo incrédulo y hostil. Justamente es animarnos a no desmayar, a no decaer, a no usar como excusa la persecución, lo que pueda venir, para tambalear, para claudicar, sino ver esa situación como algo de parte de Dios para el crecimiento cristiano. De nuevo, predicar esto es difícil, porque yo no creo que nadie de los que están acá quiere venir a escuchar que la iglesia va a ser perseguida. ¿No? A mí háblame, yo vine para otra cosa acá, levantame el ánimo, no es lo que necesito, es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, lo que dice la palabra de Dios. Azul tiene una palabra que no es lo que yo estoy necesitando, lo que dice la palabra de Dios es lo que estás necesitando. Esto no lo decís vos, no lo decido yo, es lo que está en la palabra del Señor. Es lo que tenemos que predicar. Ahora, esto es bueno porque la persecución va a venir, y si no viene la persecución de una manera, viene de otra, pero que va a haber adversidad, tal vez no abierta, y nosotros tenemos que estar preparados. Y esto es lo que está haciendo Pedro, nos prepara, inspirado, cada palabra inspirada por el Señor. Y nos da 5, pero vamos a ver 2 nosotros, principios. Lo primero que él nos dice es que tenemos que tener, o habla de tener pasión por la bondad, por una vida que glorifique al Señor. Y también tener una disposición, lo segundo que vamos a ver hoy, disposición a sufrir por causa de la justicia y aún aceptar, si no es por causa de la justicia, aceptar la disciplina. Si me acompañan ahora al versículo 13, el primer punto, pasión por la bondad. Vamos a ver el 13, el 14, y el 14 lo vamos a ensamblar con el 17 como el segundo punto, ¿sí? Porque está unido ahí. Entonces, pasión por la bondad. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Acá hay una pregunta retórica. Y ningún comentarista les va a decir, bueno, esta es una promesa de Dios. Cuidado, no lo tenemos como promesa porque no es una promesa. Entonces, el legalista sí tal vez lo puede tomar como una promesa y me estoy portando bien y me están haciendo daño igual. No, ahora después lo vamos a explicar mejor en el segundo punto. Pero sí, para la mayoría de la gente, incluso para el mundo hostil al cristianismo, hacer daño a los creyentes que siguen el bien no es lo normal. O sea, en la generalidad de los casos, si una persona está haciendo bien, lo normal sería que no le hagan mal. Lo normal, pero no estamos en lo normal, estamos hablando en un sentido, un criterio lógico, un sentido común. ¿Sí? Ahora, por otra parte, el mundo, los que se dan cuenta, duda muy poco de atacar con gran hostilidad a los charlatanes, farsantes que se enriquecen a expensas de otros. Cuando se dan cuenta que están robando el dinero, enseguida ataca a esos falsos cristianos. Ahora, el punto acá dijimos que es pasión por la bondad. Y después vamos a entrar un poquito más en esto de aclarar que acá no es una promesa. No lo tenemos como promesa porque vamos a terminar pecando, decepcionándonos con Dios y estaríamos pecando. Ahora, esa palabra bien se refiere, ¿a qué se refiere esa palabra bien? Porque dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿A qué se refiere? Se refiere por lo general a una vida caracterizada por generosidad, altruismo, amabilidad, consideración a otros, con la motivación correcta de glorificar a Dios. Vamos a ver gente no cristiana que es altruista, o sea, que es un benefactor, que hace el bien a otro, pero no es para la gloria de Dios como el cristiano sí lo tiene que hacer. Ahora, el cristiano es llamado a hacer esto. Por ejemplo, el Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y tengo muchas citas, pero voy
algunas le voy a dar. Primera Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, usan la misma palabra de bien acá, lo bueno, unos para con otros y para con todos. Tito 1:8, sino hablando del anciano, cómo tiene que ser, que tiene un ejemplo de virtud para que otros sigan en la iglesia, sino hospedador, amante de lo bueno, y sigue la lista, amante de lo bueno. Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tercera de Juan, versículo 11, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. Siempre hay lo bueno, y lo bueno, digamos, no es solo lo externo, sino algo que glorifique a Dios, ¿no? Que es glorificar, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Solamente haciendo buenas obras externas? No, sino que yo estoy consciente, debo estar consciente cuando hago algo, lo que yo quiero cuando hago algo, lo que debo querer, lo que el cristiano debe querer, es que su nombre sea glorificado en mi vida, que Dios quede bien parado en mi vida. Estoy haciendo algo, estoy predicando, no importa cómo quede yo, que Dios quede bien en mi vida, bien parado en mi vida. Lo que haga, quiero ser un buen padre, ¿para qué? Para que digan, qué buen padre. No, para que Dios sea glorificado en mi vida. Quiero ser un buen empleado, de nuevo, para la fama del Señor, para que Él quede bien en mi vida. Esto hay que tenerlo ahí presente, eso es para la gloria de Dios. Hacerlo para Él es eso. Y el cristiano tiene que hacer lo bueno. Pero acá dijimos que es pasión por la bondad. ¿Y por qué decimos que es pasión por la bondad? Bueno, la Biblia de las Américas traduce este versículo de esta manera. Algunos seguro que lo tienen acá la traducción de las Américas. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Ahí usa la palabra, y es la palabra que aparece en el griego. Si demostráis tener celo, no es solo hacer lo bueno, sino demostráis tener celo, un ardor por lo bueno. Pero primero dice si demostráis, si seguís. O sea, si cumplís eso, es la calidad básica del creyente, debe ser esto, demostrar celo, demostrar por la vida santa, por la gloria de Dios, mostrando sus atributos, su carácter, sus atributos comunicables, invisibles que sean visibles. Y esa palabra celo viene de una palabra griega celotes, que significa intensidad, entusiasmo, que denota, que describe una persona que arde. Siempre decimos, hermano, cuando escuchamos la palabra, pedir al Señor arder por eso. Que arda esas verdades en tu vida. Bueno, de eso se trata. Y Pedro conocía bien esto porque en los tiempos del Nuevo Testamento había un partido político, extremista, patriota, judío, que eran los celotes, que venía de esa palabra justamente, de celotés, la que está acá. Era un grupo político que tenía celo justamente nacionalista, que quería independizar a Israel de cualquier fuerza extranjera, haciendo lo que cualquier cosa, mentir, robar, asesinar, bueno, eso haciendo lo malo, ¿no? Lo que fuera necesario, incluso matar, asesinar. Y había un apóstol de Pedro ahí, Simón el Celote, que había sido parte de ese grupo revolucionario. Así que Pedro conocía bien esto. Y él acá lo que está queriendo que sus lectores tuvieran celo, un celo noble, un ardor por las cosas del Señor. Pablo, por ejemplo, lo escribe varias veces. En 1 Corintios 4:13, Pablo sí utiliza esta palabra, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y usa esa misma palabra, que anhelen, que celen, que abunden para edificación de la iglesia. De eso se trata, y hay otros versículos más donde aparece esta palabra. Así que, por supuesto, tener celo por lo bueno o seguir el bien, ¿no? Tener esa vida ejemplar, es el deleite y objetivo de todo cristiano en el ser interior, ese ser que se deleita en la ley del Señor, que lleva a vivir de una manera pura y a perder las ansias por las atracciones de un mundo impío. A medida que vamos avanzando en este celo por lo bueno, por vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios, vamos perdiendo atracción por todo lo que nos ofrece el mundo. Ahora bien, este es el primer punto. El segundo punto es el cuerpo más grande hoy, más amplio. Disposición a sufrir, y vamos a seguir explicando este punto en el segundo.
Dijimos, pasión, un principio, pasión por lo bueno y ahora disposición a sufrir a causa de lo bueno y aún aceptar, ¿sí?, la disciplina cuando hacemos lo malo. Si me acompañan, por favor, al versículo 14 y al 17. 14 y el 17. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que tener pasión por la verdad, como por lo bueno, por la bondad, como venimos hablando, no es una garantía de primer orden contra el sufrimiento. Sí lo puede hacer menos probable, pero no es una garantía. De nuevo, aquí no es una promesa. Acá Pedro está dando principios de sabiduría como el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, por ejemplo, no es un libro de promesas, es un libro de principios que en la generalidad de los casos se da. Le doy un ejemplo del libro de Proverbios, ahí en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. De repente viene alguien y me dice de todo y yo, tranqui, y me pego una trompada igual. Señor, quedo decepcionado, ¿no? Señor, pero no era que tu palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. No, esa es la generalidad de los casos. Y cuidado de tomar esto, lo que dice Pedro acá y lo que yo le dije de Proverbios como una promesa, porque vamos a pecar terminando estando decepcionados de Dios. Recuerdo un comercial muy chistoso. No me acuerdo de qué era el comercial, pero sí me acuerdo el contenido, ¿no? Una persona le está escribiendo un mail al señor Miyagi y le dice, estoy muy decepcionado. Yo me miré Karate Kid 1, 2, 3. Practiqué todas las técnicas, pulir, pintar, todo. Estaba preparando por si surgía una situación. Al bajarse del colectivo, alguien ahí le dijo algo, él se bajó, iban a pelear y el otro le tiró una trompada y este le hizo pulir la trompada y el ojo morado así le quedó. Estaba muy decepcionado. Dice, ese sí, los muebles me quedaron excelentes, le dijo. Bueno, no va a ser cosa que nosotros tomemos esto como una promesa y lo que hemos decepcionado como el señor Miyagi. Yo voy a usar mi pulir ahora, ¿no? La blanda respuesta. Y después yo con el ojo así. No, no es una promesa de nuevo, en la generalidad de los casos. Ahora, Pedro no está diciendo de nuevo eso, sino más bien van a padecer. Por eso estoy diciendo, ahora estoy uniendo con el punto anterior. Tener una pasión por la bondad no es una garantía que no te van a dañar físicamente. De hecho, Pedro solo tiene que mirar hacia atrás y mirar a Cristo y ver al perfecto que fue crucificado. Fue crucificado. El mayor ejemplo, nuestro Señor, que anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38. Pero el mundo hostil al final lo crucificó, lo mató. ¿Sí? Y así vemos en toda la historia de la iglesia que nunca ha cesado, como ya dijimos, la persecución. Y Pedro, como dijimos, le encanta hablar de esto. Un dato que no les dije, pero para tenerlos ahí en contexto bien. La palabra sufrimiento o padecimiento, que es la misma en griego, de que se traduce acá, aparece en todo el Nuevo Testamento 42 veces. Y 12 veces de esas 42 la utiliza Pedro. Uno diría, bueno, 12 de 42 no parece tanto. Sí, pero el Nuevo Testamento tiene 27 libros o epístolas, libros y epístolas a la vez, los evangelios, epístolas, el libro de los Hechos, y tiene muchos capítulos. Pedro escribe acá 5 capítulos, 3 más en la segunda carta, en 8 capítulos, en 2 libros aparece 12 veces, el 28%. Es un tema favorito de Pedro, porque es lo que la iglesia necesitaba, lo que Dios está mostrándole que necesitaba y que necesita, y por eso llegó hasta nosotros, y Dios permitió que quede, es palabra inspirada. Así que esto es una realidad. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Está hablando de padecer, esa palabra que le dije, que aparece 42 veces en el Nuevo Testamento. Cristo mismo dejó bien en claro, que los creyentes no pueden suponer que van a escapar a todo sufrimiento si el Señor no escapó.
Mateo 10, 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? Lucas 6, 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Y hay varias citas más de esta verdad de sufrir, que no es ajeno al cristianismo. No, yo vine acá buscando al Señor. Pare de sufrir para no sufrir más. Hechos 14, 22. Después de ser apedreado en Listra, se va a Derbe, a otra ciudad. Pablo vuelve y dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo le escribe a los filipenses en el 1, 29 y 30, que más bien también es un privilegio, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y que ahora oís que hay en mí. Esto, no solo creemos, se nos concedió. Si no se nos concedió, es un privilegio que padezcamos por Él, que padezcamos por Él. Y así, segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hebreos 12, 3 y 4, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta sangre combatiendo contra el pecado. Yo no vine para que me hablen de eso. Es lo que necesitamos de nuevo. Es la palabra del Señor. Si sos un creyente, Él es soberano. Él puede permitir en su voluntad que pases esto y tenemos que estar preparados. ¿Qué viene haciendo Pedro? Pedro primero elabora una pregunta, elabora un argumento, hace la pregunta retórica que tiene una respuesta en sí misma en el versículo 13. En otra versión dice, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan, si son celosos por hacer el bien? Y él mismo ahora responde la pregunta. Dichosos si sufren por causa de la justicia. ¿Qué le va a hacer daño? Dichosos si sufren por causa de la justicia. En otras palabras, nuestras obras buenas, ahora que estamos en Cristo, no perfectas del todo, pero buenas obras, evidencian que pertenecemos a Dios. Y si Dios recompensa a aquellos que le pertenecen con la herencia que su Hijo ha obtenido para nosotros, para los creyentes, entonces esa es una evidencia, ese ferviente anhelo de vivir para la gloria de Dios es una evidencia, produce obras buenas y es una evidencia que vamos a recibir la herencia prometida. Que eso significa que en un sentido eterno, porque dijimos, bueno, físicamente no se nos promete que no vamos a sufrir, que no vamos a ser dañados, pero en un sentido eterno, absoluto, definitivo, no hay daño que alguien puede hacer al Hijo de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo peor? Hipotéticamente lo voy a decir. O sea, hipotéticamente estoy diciendo algo que uno pone como una suposición, pero que es inviable bíblicamente. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un cristiano? Hipotéticamente. Que la persecución, los problemas, las situaciones te aparten del amor de Cristo y pierdas tu herencia. Ahora, bíblicamente eso es inviable, es imposible. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no hay daño que te puedan hacer. La persecución no te va a apartar del amor de Cristo, ¿no? Ni tribulación, acaso tribulación, ni angustia, ¿no? Ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Espada de la muerte. Peligro de la muerte. El peligro de la muerte, nada. Pablo escribe eso ahí en Romanos 8, nada. ¿Acaso no va a separar la tribulación, la angustia, la persecución, el peligro, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, que es la muerte? No, somos más que vencedores. Entonces, en un sentido de nuevo, definitivo, eterno, nadie te puede dañar. Sí, físicamente, no hay una promesa que no te van a dañar físicamente, pero en realidad nadie te puede dañar, porque cuando suframos seremos bendecidos con una recompensa mayor. Mayor sufrimiento, mayor recompensa, mayor es el galardón.
Acá esto es algo contraintuitivo. Está diciendo, van a padecer, bienaventurados. Nos cuesta a nosotros como cristianos entender esto. Claro, ahora estamos sentaditos acá, sí, pero pasando. Si vienen mañana personas, estamos acá, y viene la policía y nos saca a todos con maltratos, y nos dice que tenemos que negar a Cristo, y se llevan familiares, y a otros les pegan, y a otros los matan, a otros los meten presos. Así a simple vista uno diría, qué bueno, qué bienaventurado puedo ser. Bueno, la Biblia dice, bienaventurados sois. Esta palabra más también sí, que comienza ahí el versículo 14, más también sí, transmite la idea de tal vez o contrario a lo que se esperaba. Más si contrario a lo que ustedes esperan, porque está haciendo una pregunta retórica, ¿qué les puede hacer daño? Más si contrario a lo que ustedes esperan, padecéis, y se engancha ahí con padecéis, ese padecéis es una forma verbal optativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es seguro que te pase. Y de hecho, a lo largo de la historia hay cristianos que no sufrieron la persecución. Sí, que no lo sufrieron. No sabemos. ¿Podría ocurrir? Sí, podría ocurrir. Puede pasar. Pero de hecho lo que le estaba pasando, que le estaba por pasar a la iglesia, a las iglesias que le está escribiendo Pedro, y lo que sufrió la iglesia primitiva, de nuevo, como dijimos, la iglesia nació en persecución, se crió en persecución, siguió, ya antes de Hechos 8, donde hay una persecución masiva, ya la iglesia fue como, ahí fue llevada ante la cárcel, los discípulos fueron apresados, le dieron de latigazos, llevados al concilio, ¿no? Ahí en Hechos 5, 40 y 41, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Más adelante se habla del martirio de Esteban, capítulo 7 de Hechos. Más adelante, en el 8, está hablando de Saulo. Es raro escuchar de cuando era Saulo, ¿no? Pablo. Y Saulo asolaba, ¿no?, la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y fueron esparcidos por todos lados y comienza una gran persecución para la iglesia. Después el que perseguía fue perseguido. Ahí en el 1350. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Después Pablo, también contando su testimonio, haciendo su defensa ante el rey Agripa, cuenta cómo él asolaba a la iglesia, cómo la iglesia sufría persecución. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y todo esto debido a una conducta recta y piadosa. ¿Por qué les pasó esto a los cristianos? Por portarse mal, por negar a Cristo. No, todo lo contrario. Por hablar de Cristo, por predicar, por testificar, por demostrar una vida que honre a Dios. Así que todos los cristianos de todas las épocas, los de hoy, no deberíamos sorprendernos si llegamos a sufrir esos padecimientos. Cuando yo estoy viendo la persecución en otros países, lógicamente que no quiero, pero si la voluntad de Dios va a ser lo mejor, pero yo no quiero, digo, Señor, ¿por qué a ellos sí, a mí no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? No, eso le pasa solamente a esos grupos, a ellos sí. Bueno. Ahora, de nuevo, el versículo es contraintuitivo porque, ¿qué dice? Bienaventurados, benditos. ¿Dónde le vemos la bendición? ¿Cómo es? ¿De qué manera trae bendición sufrir por tener celo por Dios, por la bondad, por demostrar su vida, porque se exprese la vida de Cristo en mi vida? Más adelante, en esta misma epístola, si me acompañan, en el 5.10, Pedro describe algunas de las maneras que Dios utiliza el sufrimiento para el bien nuestro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después, no antes, después
que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá se está dando, esto te va a pasar. Después de la prueba, después de la persecución, después del padecimiento vas a salir más fortalecido, amando más a Dios, creyendo más en Dios, estando más, deleitándote más en Él, deseando más su venida. Acá se está hablando justamente de fortaleza y resolución. Dios obra a través de las luchas del cristiano para producir un carácter más fuerte. De esto se trata. Santiago también, Pedro no fue el único que habló de los padecimientos y el por qué. Santiago lo hizo en su carta también. Hermanos míos, tened por sumo gozo, el más alto de los gozos. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que te va dando madurez, lo que te va dando perfección, te va a ir perfeccionando justamente, son las pruebas, el sufrimiento, el padecimiento en esta vida. Las bendiciones del sufrimiento tampoco pasaron desapercibidas en los escritos de Pablo. Muchas veces lo predicamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí en 2 Corintios 4, 16 al 18. Y recuerden que Pablo llama leve tribulación a cosas como estas, que sufrió él, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso él le llama leve comparado con lo eterno. Lo sufrió. Imagínense que esto es, lógicamente, ni hipotético, es una suposición que no va a pasar ahora, pero que uno tendría la posibilidad. Viene alguien y nos dice, tienen esta opción, cambiar la vida cómoda que están llevando por las aflicciones de Pablo. ¿Quién diría, yo quiero eso? No, yo vine por la prosperidad. Yo vine por tener una mejor economía. Yo vine justamente, yo pensaba que si hacía todo bien no me iba a pasar nada malo y todos me iban a tratar bien. Iba a conquistar las naciones. Iba a entrar en los círculos de poder. Me voy a postular como presidente. Y me van a votar. Y voy a cambiar las naciones. Y voy a entrar en los medios de comunicación. Y voy a ser famoso. Y lo voy a declarar. Lo voy a proclamar. Lo voy a confesar. Y todo eso va a pasar. No, nada de eso. Nada de eso. Pero esto es lo que necesitamos. Esta es la realidad bíblica. Al apóstol Juan se le dio en Apocalipsis 12:10 una promesa en relación al sufrimiento, una promesa en relación al sufrimiento por la iglesia de Filadelfia. No temas en nada lo que vas a padecer, pero no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y acá Pedro está diciendo, en el 3, si volvemos al 3, ¿qué cosa? En el 14. Mas también, si puede ser, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esa palabra Macarios, reconocido en el griego, no usan las bienaventuranzas, es como que Pedro tiene en mente la bienaventuranza, es como una construcción ahí. Si padecéis por causa de justicia, aparece ya la octava bienaventuranza. Macarios, y sabemos que esa palabra quiere decir supremamente bendecido, afortunado, más que feliz, más que dichoso, bendecido, bendito se puede traducir también.
como dijimos, palabra utilizada en las bienaventuranzas, sobre los que reciben el favor de Dios independientemente de cuáles sean las circunstancias que estamos viviendo. Pero aquí no se está resaltando el efecto, el gozo. Digamos que no vas a padecer aflicción, que no vas a padecer sufrimiento, que no vas a estar triste en algún momento. Acá lo que se está destacando es el motivo. Esto es un privilegio, esto es un honor, de esto se trata. Por ejemplo, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, pariente de María, la madre de Jesús, le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. Eso en Lucas 1:42, usa esta palabra. Ahora pensemos, en Lucas 2:35 se nos dice que el corazón de María sería traspasado con muchas tristezas. Por tanto, la declaración de Elizabeth no fue tan simplemente que vas a tener felicidad todo el tiempo de este lado de la gloria. Sí, nos gozamos mirando al Señor, su obra, todo, pero sufrimos también, nos entristecemos cuando vemos a hermanos caídos, cuando estamos pasando aflicciones, no que el cristiano no se va a afligir, no va a sufrir. Y acá esta es la idea. La idea es que es un privilegio, es un honor. De esto se trata. Así como cuando Elizabeth le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres, que sos una privilegiada. Acá lo mismo, son privilegiados por sufrir por causa de Cristo. Es un honor sufrir por causa de Cristo. Uno no quiere pasar por eso. Pero lo que sí estoy seguro es que si pasamos por eso, el gozo va a ser mayor. Va a ser mayor seguro. Y todos los creyentes podemos tener la misma sensación de privilegio al participar en los sufrimientos de Jesús. Como dijimos en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5:10-12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Él. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Y cómo continúa acá Pedro diciendo? ¿Qué es lo que sigue? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero lo primero que nos podría pasar a nosotros, humanamente hablando, es que si hay noticias que ya van a prohibir que se predique el evangelio, van a llevar a cristianos presos, es que empecemos todos a conturbarnos, estemos turbados, con temor. Y la amonestación de Pedro acá es, no amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Y esta es una referencia. Recuerden que la semana pasada hablamos que Pedro cita el Antiguo Testamento. Acá también. Isaías 8, 12 y 13. Donde dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si tememos al Señor, no vamos a temer a los hombres. Si estamos temiendo a los hombres, porque no estamos temiendo como debemos temer al Señor. De eso se trata. ¿Y cuál es el contexto ahí para que lo entendamos mejor de Isaías? Ahí en Isaías, el rey de Judá, gobernado por Acaz, Judá estaba próxima a ser invadida por Asiria. Los reyes estaba dividido. Recuerden que Israel está dividida, la casa del norte, Israel y Judá. Los reyes de Israel y Siria habían hecho una alianza para pelear contra Asiria, los de Israel, y Siria contra Asiria. Es otro Asiria, no es Siria, ¿no? Y lo que pasa es que le dijeron a Judá que entre en esa alianza. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos entrar en esa alianza. Bueno, lo vamos a atacar a ustedes también. Vamos a invadir. Entonces ahora lo que estaba haciendo Judá era buscar una alianza con Asiria, con el enemigo, por este temor. Y el Señor manda a sus profetas y les dice, no hagan esa alianza, no teman lo que los demás temen, no tengan miedo, no hagan igual que los demás. Témanme a mí, no a ellos. No. Y la gente lo veía como traidores a los profetas, a Isaías, porque ¿cómo va a decir eso? Que no hagan, es nuestra salvación hacer alianza con Asiria. No lo hagan, no teman lo que ellos temen, no teman. La misma idea es la de Pedro acá, cuando escribió a los cristianos. No os amedrentéis por temor de ellos. Literalmente, ese no os amedrentéis es, no deben temer a su propio temor.
No teman su propio temor, es su propio temor. No sean intimidados por los incrédulos que os persiguen. Me encanta, hay varios pasajes, pero ahí en Hechos 4, 23, 30, cuando fueron puestos en libertad, Pedro y Juan, y puestos en libertad y se vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, toda la iglesia, alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto sucedió porque el Señor lo determinó. ¿Y cómo continúa? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concédenos, Señor, en medio de la tribulación, en medio de las amenazas, concédenos que sigamos predicando tu palabra, que no temamos, que no claudiquemos, que no nos quedemos. Así que, pero no solo que no temamos nuestro miedo, sino dicen, ni os conturbéis, continúa Pedro. Literalmente, no tiemblen ni se conmuevan, eso quiere decir, no os conturbéis. No tiemblen ni se conmuevan. En la disposición a sufrir, nosotros los creyentes debemos enfrentar con valor las circunstancias que nos toca vivir. Entonces, por locura que pareciera a los ojos humanos, el sufrimiento debe verse como una oportunidad para recibir bendiciones espirituales, no como una excusa para comprometer la fe ante un mundo hostil. Escuchamos por ahí personas que dicen, bueno, si viene la persecución, Dios conoce mi corazón, así que si me dicen negás al Señor, yo lo niego, total, Dios conoce mi corazón. No se trata de eso. No se trata de eso. En la historia hubo muchas personas. Algún ejemplo. John Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, un escritor inglés del siglo XVII. Él tenía una familia, inclusive entre sus hijos había una niña ciega, y él aceptó ir a prisión en Bedford por predicar sin licencia. En realidad, más que predicar sin licencia, era porque estaba predicando el verdadero evangelio, y ese era el problema. Y entonces lo llamaron a él y dijeron, si vos ahora dejás de predicar esto, lo que estás predicando, mañana mismo hoy mismo estás en libertad. Si hoy me dejan en libertad, mañana sigo predicando la palabra. Y 12 años estuvo en prisión. Sin embargo, de ahí escribió El progreso del peregrino, el libro más vendido en toda Gran Bretaña después de la Biblia. Martín Lutero, el reformador, enfrente de una multitud, el representante del Papa, el emperador de Alemania, ahí los príncipes, tenés que retractarte de todo lo que dijiste. No, aunque tuviera 95 cabezas, me le haría cortar las 95, pero no me voy a retractar, si no me convence por la razón y sobre todo por la palabra de Dios. Y así debemos ser nosotros, debemos orar como la iglesia primitiva. Señor, ahora concédenos, a pesar de las amenazas, que sigamos predicando tu palabra. Y esto es lo lógico, esto es lo natural, lo esperable, lo común para los creyentes, cuyas mentes y afectos están puestos ¿en qué? En las cosas de arriba, pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De esto se trata. Si realmente nuestros afectos están allá puestos arriba, no vamos a claudicar por lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Y cómo continúa acá? El versículo 17 pasamos, por favor, que es lo que se engancha con esta idea de la disposición de sufrir a causa de la justicia. Porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, en relación al sufrimiento hay dos posibilidades. La primera, sufrir por causa de la justicia. Eso tiene que ser lo normal para el creyente. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener, por causa de la justicia, los creyentes tenemos que aceptar ese dolor como parte del plan sabio de Dios. ¿No? De parte del plan sabio de Dios para nuestras vidas.
para nuestras vidas. Ahora, la segunda opción, que no debería ser opción para el creyente, es padecer haciendo el mal. Pero ahí vamos, eso pasa también. Y le pasa al creyente, y recibimos la disciplina esperada del Señor por la desobediencia a su palabra. ¿Sí? A veces Dios quiere que los creyentes sufran por causa de la justicia para que puedan recibir las bendiciones que resultan de tal sufrimiento, pero también debemos decir que es la voluntad de Dios que los creyentes soporten también el beneficioso castigo divino cuando pecan. Recuerden Hebreos 12, que habla de la disciplina, que vamos a ser disciplinados, y también es para bien, para participar de su santidad. Ahora, de esas dos posibilidades, lo que Pedro está diciendo acá, él se centra en la primera. Esta es la voluntad de Dios. Esta es que sea causa de la justicia. Que sea causa de la justicia. ¿No? Ahora, sin duda, pensando en Pablo, el apóstol Pablo, él aprendió bien esta lección. Si me acompañan, es conocido, lo predicamos, pero segunda de Corintios, ya después de esto viene la conclusión. Segunda de Corintios 12, 10. Segunda de Corintios 12, 10. Ya, pasaje conocido. 7 al 10. Pero 7 al 10. Segunda de Corintios 7 al 10. Pero a cada uno, pero eso está en primera y era segunda. Ajá. Yo mismo le estoy diciendo segunda y estaba en primera, ¿no? Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a vosotros, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá cantamos una canción, no hoy, pero la cantamos, de Jorge Matheson, Amor que no me dejará. Siempre contamos la historia de que él, una persona que perdió la vista, 17, 18 años, que su prometida lo abandonó porque no quería estar toda su vida con una persona ciega, que después pasó a ser pastor, invidente, pero fue un buen pastor, predicando sana doctrina, que en un momento tuvo que oficiar la boda de su hermana, ya cuando había pasado como 20 años de que su prometida lo había dejado, el soltero. Eso le había pegado fuerte y escribió esa canción, O amor que no me dejarás. Y él dijo, Dios mío, nunca te he agradecido por mi espina. Te he agradecido 1000 veces por las rosas, pero nunca por la espina. Señor, enséñame a que yo pueda entender que he subido hacia ti por el camino del sufrimiento. Camino que eligió el Señor por causa del sufrimiento. Él lo entendió. Es el aguijón de él, la espina. Como Pablo necesitaba eso. Era necesario en Pablo el aguijón para que no sea orgulloso por todo lo que había recibido del Señor. ¿No? De eso se trata. Y los cristianos que sufren por causa de justicia, cuando Dios quiere que sea así, debemos gozarnos porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Siempre decimos, esto lo dijo un hombre de Dios, que si habría una sola oración para hacer, una sola oración para decir, no habría más oraciones, ¿cuál sería la oración? Que se haga la tuya y no la mía. Que sea tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántas veces pecamos porque la oramos con miedo? Como si Dios fuera una persona mala, como que nos haría daño. Y si le pido su voluntad, ¿y qué me va a pedir el Señor? ¿Y qué va a hacer? Y yo... Pero esto va a ser lo mejor. Pero ese es el sufrimiento. Va a ser lo mejor. Pero no, va a ser lo mejor. Y dame lo peor entonces, no. A veces llegan algunos alumnos míos y dicen, ¡apruébeme, profesor! Y yo le digo, mirá, primero que si te apruebo sin que vos apruebes, sin que hagas nada y como estás, es injusto y además te voy a hacer daño. Bueno, hágame daño, dice. Esto, señora, pero
Tenés que pasar por el camino del sufrimiento, va a ser lo mejor para vos. Lo otro sería un daño, seguir siempre en la comodidad. Dañame, Señor. No. Confiemos en su sabiduría perfecta. Estamos pecando cuando creemos así, como que Dios quiere el mal para nosotros. Ahora, para concluir, podemos imaginar lo alentado que estaríamos nosotros los creyentes si realmente creeríamos lo que Pedro está diciendo. Pidamos al Señor que nos dé la gracia para entender lo que Pedro está diciendo. Bienaventurados sois. Qué alentado que estaríamos. No cambiaría nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras palabras si realmente no tuviéramos nada que temer. Puesto que sabemos que la peor cosa que nos puede pasar, que Dios deje de amarnos, no nos va a pasar. ¿Qué es lo mejor que te pasó en la vida, creyente? ¿Qué es lo mejor? Experimentar el amor de Dios. Si te pasó, vos sabés que eso es lo mejor que te pasó. Si vos ahora no estás entendiendo que eso es lo mejor que te pasó, tal vez nunca te pasó y no seas de Cristo. Esas serían las malas noticias. Las buenas es, mira a Cristo en fe y arrepentimiento y volvete a Él. Pero si ahora para vos lo mejor no fue experimentar el amor de Dios, tal vez nunca lo experimentaste y por lo tanto no sos de Él. Pero si lo experimentaste, vos sabés que es lo mejor que te pasó. Y eso mejor que te pasó, nadie te lo puede quitar. Nadie te va a apartar de su amor. ¿Lo crees? Si lo creemos realmente, yo imagino que esos cristianos que estaban escuchando lo que se leía o estaban leyendo lo que Pedro había escrito, y otros escuchando y otros leyendo, qué ánimo que fue esta verdad. Bienaventurados somos, lo dice la palabra del Señor, es una realidad, es una verdad. Esto es lo mejor que nos puede pasar, aunque no lo podamos entender. Yo imagino a los cristianos a lo largo de la historia que leyeron esta epístola, que estudiaron, que predicaron esta epístola, que se predicaron esa epístola, lo animado que estuvieron, y a través de la historia que la iglesia pasó tantas y tantas persecuciones. Qué palabras tan hermosas de aliento. Si sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y seguramente que lo hicieron después de esto con valentía, de entender esta verdad con valentía, con esperanza. ¿Sí? Y pudieron testificar. A través de la historia sabemos que muchos cristianos testificaron a sus opresores acerca de la razón de la esperanza que habían hecho, que es lo que viene la semana que viene, que es el centro, digamos, el versículo clave, el 15, ¿no? Cuando sabemos que no hay nada que alguien puede hacer para separarnos de nuestra futura herencia. El miedo es reemplazado por la esperanza y valentía. Ya no tememos, no tenemos miedo de honrar a Cristo nuestro Señor. Al contrario, queremos gritar de lo más profundo de nuestro corazón: Jesús es mi Rey. Solo Él es santo, solo Él es digno de mi adoración. Él es el eterno. No tengo miedo, no tengo temor lo que el hombre me puede hacer. Temo a Dios, no al hombre. Y debido a que nuestras acciones salen de un corazón, de ese corazón, reconocemos su señorío. Y si reconocemos su señorío, entonces ya no tememos al hombre, no nos sometemos a lo que las personas puedan decirnos que hagamos y va en contra de la voluntad de Dios. Si nuestras acciones van directamente dirigidas a la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, para su gloria, para su honra. La última estrofa de Castillo Fuerte, escrita por Lutero, canción Caballito de Batalla de la Reforma, dice: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Padre Celestial, todo sería un fracaso, todo sería en vano, Señor, si no nos vamos de aquí admirándote más. Si no nos vamos de aquí glorificando tu nombre. Si no nos vamos de aquí confiando en tu palabra, confiando en tu sabia voluntad, estando dispuestos, Señor, a aceptar lo que tenga que venir para tu gloria y para tu honra. Todo sería un fracaso y en vano, Señor, si no nos vamos amándote más admirado de vos, de tu Hijo amado, de tus virtudes, de tu gloria, tu santidad. Todo sería en vano, Señor, si no entendemos estas verdades, de que si somos tuyos, Señor, si estamos en Cristo, bienaventurados somos si padecemos por causa de la justicia.
que nada nos puede arrebatar nuestra herencia eterna. Que el mayor daño que el hombre nos puede hacer no es daño, porque matarnos nos entrega a los brazos de nuestro Señor y Salvador. Padre, ruego para mi vida y para cada uno que esto no sea una poesía, unas lindas palabras, sino que encuentre aplicación en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces aún tener temor del hombre. Ni siquiera sin estar frente a la muerte, a una situación de muerte. Solamente por temer las burlas, el que dirán. Concédenos, Señor, como oraba la iglesia primitiva, aún ante amenazas y amenazas aún de muerte, de cárcel, de maltrato. Concédenos predicar tu palabra, serte fiel, ser testigos tuyos, para tu gloria y para tu honra, Señor. No son las palabras de un orador, de un predicador, es tu palabra, Señor, y tu palabra es la que trabaja y la que cambia, y esperamos eso, Señor. Esperamos que nos transforme de manera sobrenatural, porque tu palabra es sobrenatural, trabajando en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, que es el fin de todo. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.